Último en noticia. Iniciamos con una información importante del país de Venezuela. El gobierno norteamericano ha ratificado su respaldo a Juan Guaidó en el país venezolano. Michael Kossab ha subrayado que el país estadounidense aspira a que se produzca un restablecimiento pacífico en la democracia de Venezuela. En este momento es víctima el pueblo venezolano por parte del imperialismo norteamericano y los gobiernos satélites de Europa, de América Latina. Y respetar las instituciones americanas, en el cual no solamente el pueblo americano, sino en general son muy respetadas a nivel mundial. Así. El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del país estadounidense, Michael Kossab, ha reiterado este viernes el apoyo del país del norte al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional en la lucha por la restauración de la democracia en el país. No ha habido un proceso de agresiones continuas, de amenaza, de las características de las que estamos viendo. Y todo esto, sin lugar a dudas, es una prueba para nuestro pueblo. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Es una prueba diaria. La guerra psicológica que hemos visto en los últimos días es anormal. Por redes sociales que ya nos invadieron, que están entrando por Cúcuta. Van a entrar por Cúcuta, ni van a entrar ni por 1000 Cúcuta. O es que el país no tiene quien lo defienda, digo yo. El país estadounidense apoya al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional y a numerosos líderes de la oposición en su trabajo activo hacia elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, ha sentenciado Kossab a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Mira, lo primero es esperar el resultado, de manera respetuosa con el proceso que se está llevando y con cada uno de las partes en ese proceso. Como ustedes saben, la causa venezolana ha tenido respaldo bipartidista, no solamente en el Congreso, en el Senado. Hace menos de una semana se introdujeron, además, respaldos claros en cada una de esas instancias. Y el apoyo a la democracia, el rechazo al fraude, al Parlamento, al gobierno encargado. Y además, por supuesto, lo que ha sido el respaldo del gobierno en la administración Trump. Así que lo que estamos seguros es que vamos a contar los venezolanos con los Estados Unidos para el apoyo en la recuperación de la democracia venezolana. En ese sentido, el diplomático estadounidense subrayó que el gobierno estadounidense aspira a un restablecimiento pacífico de la democracia en el país caribeño. El marco para la transición democrática establece una senda basada en criterios de equidad y sentido común para que se lleven a cabo elecciones presidenciales libres y justas, ha concluido el funcionario estadounidense. ¿O es que no tenemos una fuerza armada con suficiente capacidad para defender a Venezuela? Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, nadie, se los aseguro, ni un soldado invasor, venga de donde venga. Así se los aseguro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que soy. Ni que este país no tuviera quien lo ame, quien lo defienda, quien lo proteja. Por favor, por favor. ¿Y no ha tenido contacto con demócratas y con republicanos? A nivel del Senado y a nivel del Congreso, como ustedes saben, el senador Dick Durbin, Bob Menéndez, pero también Marco Rubio o Rick Scott y muchos otros. La verdad, hago señalamiento de esto porque fueron los que inicialmente introdujeron recientemente este llamado. Esto es lo que ha escrito Michael Kossab en su cuenta de Twitter. En Venezuela continúa la crisis democrática. Estados Unidos apoya al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea y a numerosos líderes de la oposición en su trabajo activo hacia elecciones presidenciales libres, justas y transparentes. Sí, señores, así como lo están escuchando, continuamos con más noticias importantes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el martes que la Unión Europea no se entrometa en los asuntos políticos de su país, luego de que los europeos cuestionaran que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano designara una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones legislativas. La Unión Europea que se vaya largo. Comparte toda la información de tu canal. Carrizo.
para decirlo suavemente. Venezuela es libre y soberana, Venezuela hará sus elecciones, no nos importa Unión Europea ni un carrizo. El nombramiento de los rectores de la autoridad electoral corresponde al Parlamento, de mayoría opositora y encabezado por Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino del país por más de 50 naciones. La oposición venezolana apelará el fallo que declara válidos bonos de PDVSA en el 2020. El gobierno estadounidense ha utilizado las sanciones contra Venezuela destinadas a presionar la salida del cargo del presidente Nicolás. El equipo del líder opositor Juan Guaidó ha dicho este viernes que apelará el fallo de un juez del país norteamericano que dictaminó que los bonos 2020 de la estatal petrolera venezolana PDVSA, garantizados con el 50.1% de las acciones de Citgo, son válidos y exigibles. Sobre decisiones del Estado venezolano en relación al endeudamiento público, para lo cual paso a leer el comunicado a continuación. Me acompaña el presidente de Petróleos de Venezuela y me acompaña igualmente el Procurador General de la República. La oposición con capacidad para representar a Venezuela en los tribunales estadounidenses, después de que Washington reconociera en el 2019 al jefe del Congreso, Juan Guaidó, como líder legítimo del país, introdujo una demanda para declarar los bonos inválidos con el argumento de que el gobierno de Nicolás los había emitido sin la aprobación del Parlamento. Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo Internacional de Contacto, integrado por países europeos y América Latina en pro de diálogos ante la crisis venezolana, afirmaron que la decisión del TSJ no cumple con las condiciones requeridas para elecciones libres y que socava la credibilidad de los comicios. De Venezuela, en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales y legales, ratifica ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional su total disposición de honrar los compromisos válidamente asumidos con los tenedores de títulos emitidos por la República. Nuestro deber es defender los máximos intereses de la nación en beneficio del pueblo venezolano. No dejaremos de ejercer las acciones necesarias que aseguren ese objetivo, ha dicho la oficina de prensa de Juan Guaidó en un comunicado. La oposición no cumplió con un pago el año pasado, lo que aumentó la posibilidad de que los potenciales acreedores se apoderen de una participación en la filial estadounidense PDVSA Citgo, pero las sanciones estadounidenses actualmente les impiden hacerlo. De Venezuela, en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales y legales, ratifica ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional su total disposición de honrar los compromisos válidamente asumidos con los tenedores de títulos emitidos por la República. Atención a todos, esta es una información importante. Nuevo fuerte golpe a la dictadura de Nicolás. El país norteamericano acaba de sancionar hace algunas horas a 4 altos funcionarios del régimen de Nicolás por corrupción y por socavar las elecciones parlamentarias libres y justas. Estos tendrán prohibidos los viajes internacionales y también sus cuentas financieras serán totalmente congeladas en el extranjero. Por otra parte, en otra información importante de Venezuela, tras darse a conocer la escasez de insumos de agua y alimentos que sufre el país venezolano, tenemos declaraciones de personas que dicen que están en la peor crisis de la historia y que le piden al presidente Juan Guaidó que active el código 187 para que el país norteamericano ponga en movimiento toda la maquinaria que se encuentra en el Caribe. Tenemos tanques destructores, aviones de combate, buques de guerra para una inminente expulsión de todo el régimen del poder. El mandatario Juan Guaidó también se ha pronunciado muy enojado por la represión del régimen contra la oposición. Ya tienen encarcelados a cientos de personas inocentes, por eso Juan Guaidó ha asegurado que se le vendrán los más duros castigos a la dictadura. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Atentos todos al desarrollo de todas las noticias del momento. Y además los quieren poner como punta de lanza de ataque terrorista contra cuerpos policiales, contra cuerpos militares. Oído, ¿cómo es que dicen? Guerra avisada no mata soldados. Mucha atención a toda esta información. Ha arrancado el despliegue de todas las fuerzas terrestres misilísticas antiaéreas en toda Venezuela. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha afirmado que los venezolanos se acercan a una verdadera independencia, ya que Nicolás impone un gobierno de represión y corrupción que no es permitido a nivel mundial. Por eso el país norteamericano ha confirmado hace pocas horas que el Comando Sur está rastreando la presencia de todas las organizaciones terroristas
islámicas, musulmanas y carteles de drogas vinculadas con el régimen dictador. Estas serán destruidas y desgastadas por las fuerzas de inteligencia del país norteamericano. Tenemos tanques de combate, aviones de guerra, buques de strike y varios grupos de militares de inteligencias desplegados en los países como Colombia y Brasil. Todo este armamento se estaría encargando de que el régimen caiga y todos los funcionarios dictadores que se vinculen con Nicolás también serán puestos en prisión. Hoy ha arrancado el despliegue de toda la fuerza terrestre, misilística, antiaérea, de defensa aérea, de defensa integral. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Nicolás son los principales objetivos para interceptar en el país venezolano. Así lo ha asegurado el comandante supremo Craig Feller del Comando Sur. El mandatario Nicolás se alza nuevamente contra el país estadounidense, advirtiéndole de que Venezuela no será colonia de ningún imperio y estaría amenazando con utilizar sus armas contra los países cercanos en caso de que el país estadounidense opte por una invasión. Dice tener armas que podrían llegar a Colombia y atacar en cuestión de minutos. Yo creo que la posición de Maduro, como hemos visto el domingo pasado, es una posición más y más desesperada. No querían utilizar fuerza, querían comprar o sobornar diputados. Lo último en noticias. Y votar y ganar, más o menos justamente contra Guaidó. Querían un voto dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y nos dejes tus comentarios en el canal. Gracias y chao. Y esta moción en el Senado y luego también en el Congreso para el respaldo. Así que, de nuevo, si está siendo paciente el pueblo americano, nosotros también debemos ser respetuosos. Ahora, el canciller